Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay países como Venezuela en que una mayoría de jóvenes no pierden el tiempo con teléfonos móviles en sus manos, sino que desde niños practican un instrumento musical gracias al envidiable sistema de orquestas infantiles y juveniles que fundó José Antonio Abreu en los años 70. Sistema que no deja de dar excelentes frutos, como el director de orquesta Diego Mateus, quien está dirigiendo aquí en la Ópera de París un excelente Barbero de Sevilla, o nuestra invitada de hoy, la flautista venezolana Rosmary Rangel, quien presenta su Guayoyo Project en la Péniche Anaco aquí en París. Muy buenas tardes, Rosmary. Gracias, Jordi. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Aunque sea paradójico, el universo que te abre la práctica musical es mucho más amplio que el de los teléfonos móviles, ¿no? Totalmente. Internet. Totalmente. Yo comencé muy pequeña en Venezuela. Comencé con los instrumentos populares que todo niño comienza, flauta dulce y cuatro. Comencé así. Y luego, pues, poco a poco fui conociendo más instrumentos. Y, de hecho, es muy particular porque comencé con la mandolina antes que mi hermano. Sí, yo le cogí antes que ella, sabes que somos mellizas, entonces hacíamos todo lo mismo siempre juntas y comenzamos las dos con la mandolina y luego yo escuché la flauta y me enamoré de ese sonido y bueno, poco a poco fui llevando los dos instrumentos al mismo tiempo y después indudablemente el mundo de las orquestas y el sistema de orquesta donde yo crecí y donde aprendí la mayoría de las cosas que sé, pues me llevó más a ese mundo clásico, ¿no? Por un tiempo. En aquella época no había teléfonos móviles. No había. Curiosamente, tu hermana se llama como tú, Rosmary, pero Rosmary. con una pequeña diferencia. Es muy difícil, es solo una letra en todo nuestro nombre. Sabes que tenemos dos nombres, dos apellidos, es solo Rosmary, yo, Rosmary, ella. Entonces... ¿En qué estaban pensando vuestros padres? Mi mamá creo que estaba un poco cansada. Pero nos ha traído algunas dificultades porque siempre tienden a confundirnos. Lo bueno es que no somos muy parecidas, pienso yo. Somos muy diferentes, mi hermana mandolinista y bueno, yo flautista. Y sin embargo hemos mantenido siempre nuestros universos un poco más separados, ¿no? Incluso ahora haciendo música juntas, cada quien guarda su personalidad. Naturalmente. Tu primer contacto, nos decías, con la música es la música clásica también, ¿no? Sí, yo comencé con la mandolina un tiempo corto y ya luego a partir de los 10 años empecé en el sistema de orquestas en Mérida, mi ciudad, donde nací. Y ahí empecé pues ese mundo del sistema, de verdad, como tú decías, no había tiempo para otra cosa sino hacer música. Yo comencé la flauta en colectivo, como es la enseñanza en el sistema, y de verdad fue lo mejor. Yo creo que gracias a eso yo no me desmotivé a renunciar porque siempre había conciertos, siempre había ese compartir, esa cosa social que nos arrastraba a querer seguir aprendiendo el instrumento. Y bueno, de ahí poco a poco fui montando en orquestas, fui yendo a otras orquestas, ya después estaba la orquesta Mérida, la regional, y ya luego de un tiempo me fui a Caracas, a la ciudad de Caracas, y estuve en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, que fue una orquesta que me permitió pues viajar y que hicimos muchas giras y que vivíamos una vida de ensueño porque tocamos en salas donde yo jamás pensé que iba a poder tocar en el mundo. Y fue un trabajo hermoso junto al maestro Abreu, que fue el que fundó este sistema. Vas a tocar 3 años, ¿no? Con la orquesta Sí, toqué con ellos 3 años. Antes de eso tuve un paso por Estados Unidos para estudiar con un maestro venezolano que se llama Marco Granados en un conservatorio en Boston. Luego me mudé a Caracas al regresar y estuve 3 años y fue una vida de verdad totalmente inmersa en la música clásica y en las orquestas. Nuestra vida era gira, pregira y en eso estábamos todo el tiempo. Sobre todo siendo adolescente, es fantástico, ¿no? Sí, era fantástico. Yo creo que no, o sea, yo no conocía otra cosa. Yo en realidad mi vida era eso, era mi normal, mi cotidiano y fue
una de las cosas que más extrañé o que todavía incluso extraño al llegar a París unos años después. Llegaste a Europa también, ¿no? Sí, tú dices a tocar, vinimos. Sí. Sí, sí, totalmente. Hicimos giras por todo sitio. Hicimos gira a Asia, llegamos a ir a Nueva York para un concierto, hacíamos giras todos los años y compartíamos en estas giras con músicos de las orquestas de esos países donde íbamos. Hacíamos una orquesta binacional también, tocábamos juntos. Fue de verdad una experiencia muy enriquecedora y siento que le debo mucho a esa experiencia. Además, vista la calidad de esas orquestas, el nivel de exigencia debe ser muy alto también, Totalmente. ¿no? Yo creo que nosotros vivimos un poco en una burbuja donde a veces no nos damos cuenta el nivel que hay, que existe, sobre todo a nivel colectivo, ¿sabes? Tú te das cuenta después cuando sales. Nosotros habían varias juveniles y habían varias orquestas, como decir, profesionales, que eran las dos Simón Bolívar, una de ellas la que dirigía el maestro Gustavo, y siempre estábamos en contacto, en comunicación, hacíamos conciertos juntos. Entonces fue una experiencia enriquecedora. Yo creo que es la vida de ensueño de cualquier músico clásico. ¿Con qué directores trabajaste? ¿Con Gustavo Dudamel quizás? Sí, con Gustavo de casualidad trabajé cuando estaba más pequeña, por decirlo así. Él vino a nuestra ciudad, a Mérida. Hicimos un concierto en el estadio en Mérida para inauguración y tengo un recuerdo muy bonito porque hicimos la cuarta de Tchaikovsky. Había un solo de flauta y yo estaba muy asustada y se lo tocaba a todos mis amigos. ¿Está bien así? ¿Está bien así? Se lo tocaba todo. Y tuve la suerte de que Gustavo me dirigiera ese solo y es uno de mis más gratos recuerdos. Luego estuvimos con él en Nueva York. Hicimos un concierto en Nueva York con la Orquesta Juvenil de Caracas y bueno, y fue con Gustavo también. Y bueno, feliz de ver que hace su paso por aquí de tiempo en tiempo y que bueno, que está presente en la vida musical en todos lados, fue yo creo, ¿no? Orquestas y el sistema que atrajo a directores de fama mundial. Estaba pensando en Claudio Abbado, también. Simon Rattle, por ejemplo. Sí, todos ellos. Llegaste a cruzarte también con ellos. A ver, nunca tuve la suerte con Claudio Abbado ni con Simon Rattle, pero sí con otros directores muy buenos que venían. Había mucha vida musical, Jordi, en Venezuela. Yo me pienso mucho sobre todo en la flauta. Nosotros teníamos invitados a los profesores del Superior de París, a los profesores del Superior de los conservatorios superiores del mundo. Entonces, no había necesidad de salir. Todo lo teníamos allí en Venezuela. Hacíamos festivales y traían esos maestros. ¡Ay, qué bien! Pero no nos dábamos cuenta de eso. Era lo normal para nosotros. Eso es lo que teníamos en Venezuela como un gran privilegio. Y yo disfruté de muchas cosas de eso durante mi niñez y mi adolescencia. Y de verdad, sin duda, al salir, pues me doy cuenta de esa riqueza que tenemos en nuestro país. Como buena venezolana, Rosmary, te interesas también por la música tradicional, la música popular. Vas a formar parte de la estudiantina de la Universidad de los Alpes. Sí es. En España les llamamos tunas o estudiantinas. Okay. Y son formadas solamente por hombres, porque van a cantar a las chicas a las ventanas, ¿no? Son verdaderos tunantes. ¿Había chicas también en la estudiantina? Sí, había más chicas que chicos, de hecho. La estudiantina fue mi primer paso, en realidad, por la música popular. Lo hacía en la Universidad de los Andes con el profesor Eleazar Longar, y ahí comenzamos Rosmary y yo justamente tocando mandolina las dos. Fue años después donde yo empecé a tocar flauta, empecé a tocar música popular con la flauta, pero siempre fue con mandolina, ¿no? Y hacíamos justamente obras de Pablo Camacaro, teniendo en cuenta el grupo Raíces, era como nuestro modelo, ¿no? Y comenzamos y logramos hacer varias giras con esta estudiantina. Sonaba de verdad un trabajo muy lindo y de ahí salieron músicos muy buenos, porque fue por varias generaciones, ¿no? Y un trabajo que continúa, que Eleazar continúa llevando a cabo todavía en Mérida, en Venezuela. ¿Qué era más difícil para ti, un solo de una sinfonía de Tchaikovsky o una obra de Camacaro, de Pablo Camacaro? Yo creo que es difícil de decir eso. Cada una tiene su dificultad, pero créeme que, claro, la música clásica es totalmente es otro mundo, ¿no? Y es un colectivo, es tanta gente que uno no nota, pero la música popular estás muy solo, estás ahí, cada uno tiene un papel muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando empecé a conocer más ritmos, más cosas, que me di cuenta que en realidad no sabía nada, porque había muchos ritmos y cosas que yo no conocía, y los conocí incluso llegando a París, me di cuenta que es muy compleja también la música venezolana. Técnicamente es más complicado. Uy, es muy complicado. Sí, es muy complicado. Estamos en ese aprendizaje todavía. Acabamos tus estudios, ¿qué hizo que vinieras a París? Bueno, mira, en Venezuela la enseñanza de la flauta es sobre la escuela francesa, todo lo que usamos, los métodos, todo es sobre la escuela francesa. Entonces yo me dije, bueno, quiero ir a un país donde yo pueda seguir esta línea, ¿no? de estudio flautística. Y pensé aquí, vine sola en el 2015 a hacer contacto con profesores y todo, y me pareció, tenía un sueño de estar aquí, ¿sabes? Y al llegar aquí, pues bueno, estuve en varios conservatorios, y después de años, pues terminé un diploma de Estado en la universidad, en Juan
Caen, Normandie, y tengo mi diploma de profesora y trabajo actualmente en varios conservatorios como profesora. ¿De dónde sale esa escuela francesa? Quizás la cumbre fue de Jean-Pierre Rampal, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, te digo que todo también viene del maestro José Antonio Naranjo, que es el flautista del cuarteto. Él estudió aquí en la École Normale y fue él, creo que una pieza clave para. Él regresó a Venezuela y fue ese puente, ¿no? Y fue el que nos mostró todos los Moïse y los Taffanel y los libros. Y a partir de ahí se empezó a seguir esta línea. Y había más líneas, había más profesores de otras escuelas, ¿no? Pero esa era la predominante para nosotros. Entonces, cualquier persona que imaginaba salir en ese momento pensaba seguramente en venir a París para estudiar. ¿Es muy diferente la técnica francesa que otras técnicas? Pues se estudia diferente y la manera que abordas las piezas cambia, ¿no? O sea, porque son maneras de concebir una obra de Bach o cualquier otro tipo de obra. Entonces, nuestros pilares de la escuela de flauta, que eran José García y Víctor Rojas, en ese entonces cuando yo estaba, pues estudiaron aquí en París. Entonces, todos seguíamos ese mismo camino, sí. Entre tus proyectos musicales está el dúo que formas con el cuatrista Marcel Montcourt, Sí. que estuvo aquí no hace mucho, y que gracias a la técnica de tu flauta se multiplica por 4, llegas a interpretar 4 voces. Vamos a escuchar un fragmento de Si la tierra, tierra fuera. Rosmarie, la técnica hace milagros, ¿no? Fantástico. Mira, esa canción la descubrí en el stage de música venezolana, en el curso de verano que organiza Cristóbal, que lo organiza cada año, y ahí también conocí a Marcel. Entonces, Marcel fue en el 2023 profesor de ese stage, y ahí hicimos un clic muy bonito musical, y esa canción a mí me quedó, yo no sé, Jordi, tienen algo esa canción que me llegó, y el profesor flautista René Orea nos presentó este arreglo. Y bueno, vamos a adaptarlo. Yo hago todas las flautas, entonces el 4, el bajo, y al final yo soy amante de la percusión. Y bueno, mira, salió este dúo con Marcel y queremos seguir grabando música así, ¿sabes? Para ensamble, pero hecha solo por 2 personas. Ese es nuestro reto. Excelente cuatrista, Marcel Montcourt. En uno de tus recientes conciertos pudiste tocar con una leyenda del cuatro venezolano, precisamente con Pablo Camarcaro, gran compositor, no solamente cuatrista. Uno aprende mucho, ¿no?, de esos grandes maestros. Sí, totalmente, totalmente. Fue una sorpresa porque Pablo venía para justamente estar en un proyecto de una editorial, Tinton Music, que hizo con Ender Rangel, que es un amigo merideño también, que viene de la misma ciudad. Y bueno, aprovechamos de decir, ¿por qué no venir a París, no? Entonces hice lo posible junto a Cristóbal para poder ofrecerle un lugar donde él pudiese tanto hacer una masterclass como un concierto, y fue muy bonito. Yo no lo podía creer. Yo decía, de hecho Pablo vino a casa y compartimos, yo decía, no puedo creer que Pablo Camacaro, o sea, el compositor que yo desde chiquita estoy tocando sus obras, vino aquí, y una persona tan abierta, ¿sabes?, tan experimentada, lo que hacía era hablar y provoca quedarse escuchándolo mucho tiempo. Fue de verdad muy bonito. Entonces fue un concierto que disfrutamos mucho y el público aquí también lo apreció mucho. Es como si Mozart viniese a nuestro programa, ¿no? Estaría Casi muy parecido. Bien. Volvamos a tu nuevo grupo, el Guayoyo Project, que se presenta este martes 17 en la Péniche Anaco, aquí en París. Está también Marcel Montcourt, un contrabajista luxemburgués. Exactamente. Y, naturalmente, tu Mi hermana hermana. gemela. Sí. Rosmarie. Sí, ese proyecto es muy bonito. Yo tengo mucha ilusión porque apenas lo vamos a estrenar este martes. Ya nos vimos una vez para poder, bueno, musicalmente encontrarnos y grabar los videos que acabamos de ver. Pero este encuentro nace en el curso de música venezolana. Todo pasa ahí en el curso de música venezolana. Conocí a Boris en el 2017. Boris es un contrabajista increíble que ama la música venezolana, y cuando tú lo ves tocando, tú piensas que él es venezolano, de verdad, porque tiene un sabor para tocar, o sea, ama la música y ha hecho el stage durante 8 años seguidos, o sea, que él conoce muy bien. Marcel, pues, bueno, Marcel, tú sabes quién es Marcel, todos lo conocemos, un cuatrista excelente, el que yo admiro muchísimo. Y mi hermana Rosmarie, que ya habíamos hecho varios proyectos juntas, teníamos antes otro trío, y yo dije, bueno, yo quiero retomar eso, ¿no? Entonces nace esta idea
idea de guayoyo justamente tomándome un guayoyo con Marcel. A ver, te explico. Guayoyo es una manera de tomar café en Venezuela. Es el café clarito, ¿no? Entonces, yo hablando con Marcel después de nuestro video, yo decía, yo quiero hacer algo. Y dijimos, la idea nació alrededor de un guayoyo. Entonces, bueno, somos guayoyo. Somos Guayoyo Project. Es una palabra muy venezolana, ¿no? Queríamos buscar eso con este nombre. Un cafecito ligero. Un No me cafecito gustaría ligero. dejarte marchar sin que nos propusieras tú solita un pequeño solo de flauta. No habrás traído la flauta, imagino. Déjame ver. Ah, Ay, como que sí. menos mal. A ver, te voy a tocar una de las canciones que más me tocaron, bueno, valga la redundancia, cuando llegué a París, cuando extrañaba mucho mi casa. Es un vals de Gurrufío que se llama Atardecer. Rosemary Rangel a la flauta. Muchísimas gracias, A ti. Rosemary Rangel. Ya lo saben, tienen una cita este martes 17 de junio en la Péniche Anaco, amarrada aquí en París, al lado del Sena, para la actuación del Guayoyo Project. Los esperamos. Mucho éxito, Rosemary. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Lorraine Mosa y a Steven Hersley, quien se ha ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia, y desde hace no mucho en España, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, una cadena latina, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.